Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal, que les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser la continuación de lo que ya estábamos trabajando, ¿no? Entrándonos un poco más en lo que viene a ser la cultura grecia. En este caso, vamos a hablar de la Grecia antigua, la segunda parte, ¿no? En el caso puntual, vamos a hablar de la cultura grecia, pero dividida, ¿no? En periodos. Hay que señalar que la cultura griega es bastante extensa y abarcó varios periodos y cambios en sus civilizaciones y estructura organizativa. Por ejemplo, vamos a encontrar que desde la época minoica y la micénica hasta la época helenística, la cual fue pues la más estable del imperio. Y tenemos, por ejemplo, el periodo oscuro, que va desde 1200 a 1800. Luego tenemos el periodo arcaico, ¿no? O primitivo, que va desde el 800 al 946 antes de Cristo, y que básicamente, ¿no? Lo que comenta es que este periodo abarca, pues, desde la llegada de los primeros pobladores a Grecia hasta el comienzo de las guerras médicas. Ahora, el periodo de Grecia clásica, que abarca desde 1496 al 336 antes de Cristo, básicamente comprende los siglos 5 y 6 antes de Cristo, en el que se nota pues la existencia, ¿no? De un primitivo arte propiamente griego. Además, en este periodo se desarrollaron las guerras médicas. También en este periodo destacó la hegemonía de Macedonia y la cultura griega alcanzó su mayor esplendor. Y también encontramos el cuarto periodo, el periodo helenístico, que comprende pues desde 336 hasta 146 a.C., ¿no? Se va a desarrollar entre los siglos 4 y 1 a.C., es decir, desde la muerte de Alejandro el Magno hasta la conquista de Grecia por los romanos. Muy bien, vamos a señalar antes de iniciar estos periodos, me gustaría comentarles sobre lo que viene a ser pues una breve reseña sobre la formación del pueblo griego, ¿no? Y los pueblos prehelénicos. Es decir, contarles el origen del pueblo griego. Los griegos se consideraban autóctonos del país, sin embargo, el pueblo griego parece ser pues el resultado de la fusión o mezcla de pueblos que llegaron sucesivamente a su territorio. En pocas palabras, en épocas pasadas, ¿no? Entre la que estarían pues los pelasgos, los aqueos, los jonios y los dorios. Las principales ciudades griegas fueron pues Esparta y Atenas, la primera situada en la península del Peloponeso y la segunda en la península de Ática. Ahora, me gustaría comentarles acerca de lo que viene a ser una pequeña leyenda sobre la formación del pueblo griego, ¿no? Como todos los pueblos de la antigüedad, los griegos explicaban su origen por medio de la leyenda. Según esta leyenda, Prometeo, ¿no? Hizo un hombre de barro al que luego de robarle el juego al dios Zeus, le dio pues un soplo de vida y le puso de nombre Efimeteo. Zeus, encolerizado, amarró a Prometeo y le puso en una roca donde un buitre le devoraba el vientre interminablemente. Ahora, para aumentar su dolor, Zeus se compadeció y lo dejó en libertad. A Efimeteo le dio una compañera llamada Pandora, a quien le entregó una caja que contenía los males, por lo que no debía abrirla. La curiosidad motivó que Pandora abriera la caja y todos los hombres se corrompieron, ¿no? Zeus, lleno de ira, mandó pues un hijo varón llamado Heleno. Tuvo dos hijos, Doro y Eolo, y dos nietos, Ión y Aqueo, de los cuales descienden pues los dorios, eolios, jonios y aqueos, grupos humanos que dieron origen al pueblo griego. Muy bien, entonces va a ser pues Prometeo encadenado, ¿no? En una roca y va a ser devorado por un buitre debido al robo de los fuegos sagrados del dios Zeus.
Entonces, vamos a conocer, o bueno, ya les acabo de comentar, ¿no? Este aspecto me parece tan trascendental. Ahora, iniciaremos hablando del periodo oscuro, ¿no? Que abarca desde 1200 al año 800 antes de Cristo. Hay que señalar que el periodo oscuro o época oscura griega es el espacio de tiempo que abarcó desde 1200 a.C., con la caída de los llamados reinos micénicos, hasta el año 800 a.C., con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el comienzo de la Grecia arcaica. Luego de la caída de los reinos micénicos, Grecia se vio sumida pues en un periodo de violencia, inseguridad y de migración. Algunos asentamientos sufrieron un abandono masivo y completo, como Micenas, pero también otros asentamientos fueron víctimas de destrucciones completas, como el caso de Ilión. Algunos otros lugares quedaron casi sin población debido a una migración en masa, lo cual llevó a una disminución enorme de la población que no pudo compensarse ni con la llegada de nuevos pobladores. Ahora, desde el siglo X antes de Cristo, se inicia una nueva tendencia que tiene como fin recuperar las regiones que habían sufrido abandono, y aparecen pues elementos culturales que le darían vida a los griegos y que representarían la base de los periodos posteriores. Este ciclo se conoce como el periodo geométrico, en el cual se debe pues a su nombre al estilo de trabajar de la cerámica en la época, ¿no? Este resultó ser una cerámica muy diferente al periodo anterior y también al del periodo arcaico siguiente. Muy bien, ahora sí, entramos al siguiente periodo, que es el periodo arcaico o primitivo, que va desde los años 800 hasta el año 496 a.C. Este periodo se ubica desde el siglo XVIII a.C., ¿no? El acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación del lenguaje propio, pues durante lo que es conocido como los periodos oscuros de Grecia, se empleaba la escritura micénica. No obstante, al comenzar esta nueva era, las poblaciones nativas pues comenzaron a separarse en pequeños grupos independientes. Este cambio fue causado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares, ¿no? Hay que señalar que cada población formó su propia identidad, por lo que no tardaron en presentarse roces étnicos y los conflictos, debido a que algunos territorios parecían más productivos que otros. Un ejemplo de este aspecto fue las batallas territoriales entre las ciudades de Eretria y Calcis. Ahora, las diferencias sociales también fueron raíces o fue motivos de guerras, así también la falta de recursos que permitieran pues el desarrollo de la actividad productiva. Entonces, esto viene a ser pues lo que es el segundo periodo arcaico, o también conocido como el periodo primitivo, ¿no? Ahora, durante este periodo hay que señalar lo siguiente: se va a desarrollar la actividad comercial y se van a crear las primeras monedas. Aunque hay que mencionar que estas no fueron usadas porque los miembros de la aristocracia obstaculizaron el ascenso de los comerciantes como clase social. Ahora, las poblaciones cercanas al mar lograron pues tener avances en el desarrollo de la pesca y el uso de embarcaciones, lo cual mejoró su economía. En cuanto pues al aspecto político, durante el periodo primitivo hubo dos clases de tiranía y democracia. En el caso de la tiranía, ¿no? Fue una clase pues de gobierno rechazada y que los atenienses derrotaron por medio de una revolución. A la llegada de la democracia, aceptaron sus ideales con los brazos abiertos. A su parecer, este sistema de gobierno era la mejor solución a sus problemas. Entonces, todo esto, periodo, pues, conforma el periodo de la Grecia
Arcaica, muy bien. Ahora, el tercer periodo es el periodo de la Grecia clásica, que va a abarcar desde el año 496 hasta 336 a.C. En este periodo hay que señalar que este periodo pues comprende 160 años que cubren básicamente las características de Grecia desde la preparación de la primera guerra médica en el año 496 a.C. hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336. En este espacio de tiempo, el desarrollo de la polis de Grecia, así como su influencia cultural, consiguieron un esplendor sin igual. Ahora, las expresiones artísticas de Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones las querían imitar. Su inspiración principal era la de influencia que había obtenido pues de otras civilizaciones importantes como Babilonia, como Egipto, ¿no? Y sus esculturas en mármol o bronce de porte severo de la mano de artistas como Policleto, Fidias o Mirón fueron las más importantes o las más resaltantes de aquella época. En cuanto a la religión, la veneración era pues politeísta a los elementos de la naturaleza o aquellos que formaban parte del diario de vivir en la era de la norma, ¿no? Entonces, el tema de la religión lo vamos a estar viendo en una posterior clase, no vamos a mencionar los dioses principales, los dioses griegos. Ahora, por otra parte, la recolección de datos históricos se va a convertir en una ciencia especializada que sentó las bases para los registros que quedaron pues de la civilización. Es en este periodo tan importante que los filósofos famosos como Demócrito, Protágoras y Sócrates aparecen. Muy bien. Y el último periodo es el periodo helenístico. El periodo helenístico es pues o abarca desde el año 336 a.C. al año 146 a.C. Este periodo incluye el declive de Grecia como imperio, que se ubicaba desde el inicio del gobierno de Alejandro Magno en 396 a.C. hasta el año 146, con la derrota de los griegos a manos de los romanos, donde Grecia se convierte pues en una provincia romana. Ahora, hay que señalar que la palabra helenístico se le aplicó a este punto de la historia por el objetivo griego de extender eh, fuera de sus límites la cultura y lengua. Tal fue el caso de Seleucida, ¿no? Bactriana o Egipto. También se le ha conocido a esta etapa como alejandrina, aunque el comienzo del mismo este personaje tan importante falleciera pues de manera repentina. Ahora, el implemento de nuevas ciencias como la geometría, la astronomía o matemáticas va a jugar un papel importante para el descubrimiento de nuevos conocimientos que distrajeron a los griegos de las ideologías de los filósofos. Durante la Grecia helénica se construyeron el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, las cuales fueron consideradas como parte de las como la parte de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Entonces eso vamos a estar viendo un poco más adelante, ¿no? Hay que señalar que la civilización cretense, pues la cultura cretense se va a desarrollar en la isla de Creta, al sur de Grecia, entre los años 3000 y 2000, ¿no? A ver, hay que hacer una breve reseña histórica. La cultura cretense fue una brillante civilización prehelénica, conocida como Egea, cretense o minoica. El nombre de minoica se debió a los minos, denominación legendaria que se le daba a los reyes del lugar. Sus habitantes fueron ya tipificados en los jeroglíficos egipcios, ¿no? En el nombre de Cafik, hombre de las islas. Eran extraordinarios comerciantes que se van a infiltrar no solo en las comarcas ribereñas del Mediterráneo, sino también por el oriente hasta Persia y la India. La isla de Creta debió ser, pues, en esta época el centro político y cultural más importante del mar Egeo.
Muy bien, la próxima semana vamos a estar viendo lo que viene a ser la religión y algunas de las expresiones culturales, ¿no? De lo que viene a ser la cultura griega. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en una siguiente clase.